El 19 de abril de 1995, a las 9:02 de la mañana, una explosión destruyó el edificio federal Alfred P. Murrah en Oklahoma City. 168 personas murieron. Timothy McVeigh fue arrestado, juzgado y ejecutado por el crimen. Terry Nichols fue condenado como cómplice. El caso se cerró oficialmente, pero los registros del FBI, documentos judiciales desclasificados décadas después y testimonios de investigadores revelaron algo inquietante. Múltiples testigos reportaron ver a un tercer hombre con McVeigh el día del atentado. Este individuo, conocido en documentos como John Doe 2, fue visto en la camioneta Ryder que transportó la bomba. Fue descrito por empleados de la agencia de renta de vehículos. Fue mencionado en el boceto oficial del FBI distribuido nacionalmente. Pero nunca fue identificado. Nunca fue arrestado. Y oficialmente, el gobierno determinó que no existía. Los archivos del juicio contienen cientos de páginas de testimonios contradictorios sobre este individuo fantasma. Investigadores privados, periodistas y algunos agentes del FBI retirados mantienen que hubo más personas involucradas de las que fueron procesadas. Este es el caso de John Doe 2, el sospechoso que desapareció de la narrativa oficial del atentado más mortífero en suelo estadounidense antes del 11 de septiembre. Y los documentos muestran por qué su desaparición del expediente genera preguntas sin respuesta hasta hoy. El edificio federal Alfred P. Murrah se ubicaba en el centro de Oklahoma City. Era estructura de 9 pisos que albergaba oficinas del gobierno federal, incluyendo una guardería en el segundo piso. La mañana del 19 de abril de 1995 era día laboral normal. Padres dejaban niños en la guardería. Empleados federales llegaban a sus oficinas. A las 9:02 de la mañana, camioneta Ryder estacionada frente al edificio detonó. La explosión fue causada por bomba hecha con aproximadamente 2 toneladas de fertilizante de nitrato de amonio, mezclado con combustible diésel y otros componentes. La detonación destruyó la fachada norte del edificio, colapsó múltiples pisos y dañó gravemente más de 300 edificios en radio de 16 cuadras. Los equipos de rescate llegaron minutos después. La magnitud del desastre era sin precedentes en territorio estadounidense. 168 personas murieron, incluyendo 19 niños que estaban en la guardería. Más de 600 personas resultaron heridas. El impacto psicológico en la nación fue comparable al que años después causaría el 11 de septiembre. Pero mientras los ataques de 2001 fueron perpetrados por terroristas extranjeros, este atentado fue doméstico. La investigación comenzó inmediatamente. El FBI estableció operación de búsqueda de evidencia más extensa en historia estadounidense hasta ese momento. Agentes peinaron escombros, buscando fragmentos que pudieran identificar origen de la bomba. En las primeras horas, encontraron pieza crítica. Fragmento del eje doble G, trasero de vehículo con número de identificación vehicular visible. Este código VIN fue rastreado hasta camioneta Ryder, alquilada días antes en Junction City, Kansas. Los agentes del FBI viajaron inmediatamente a Junction City. En la agencia de renta Elliott's Body Shop, interrogaron a empleados que habían procesado el alquiler. Eldon Elliott, propietario del negocio, y Tom Kessinger, mecánico que trabajaba en el mostrador, proporcionaron descripciones detalladas. Dijeron que 2 hombres alquilaron la camioneta el 17 de abril. Uno era alto, delgado, de cabello corto rubio o castaño claro, tez clara. Este individuo proporcionó identificación falsa a nombre de Robert Kling. El segundo hombre era más bajo, robusto, con cabello oscuro y tez más morena. Usaba gorra de béisbol. Los empleados trabajaron con artista forense del FBI para crear bocetos compuestos. El resultado fueron 2 dibujos, John Doe 1 y John Doe 2. Los bocetos fueron distribuidos nacionalmente por medios de comunicación. La respuesta pública fue masiva. Miles de llamadas llegaron al FBI reportando posibles avistamientos. El 19 de abril, apenas hora y media después del atentado, Timothy McVeigh fue detenido por patrullero de carreteras de Oklahoma por manejar vehículos sin placas
y portar arma oculta sin licencia. McVeigh fue llevado a cárcel del condado de Noble. Mientras estaba allí por cargos de tránsito menores, investigadores del FBI identificaron su nombre en registros de un motel en Junction City. El 21 de abril, cuando McVeigh estaba a punto de ser liberado bajo fianza por los cargos de tránsito, agentes federales lo arrestaron por el atentado. La foto de McVeigh fue comparada con el boceto de John Doe 1. La similitud era notable. McVeigh tenía cabello corto militar. Era delgado. Tez clara. Coincidía con descripción de Robert Kling, el hombre que alquiló la camioneta. Pero existía problema. Los empleados habían descrito dos hombres. ¿Dónde estaba John Doe 2? Terry Nichols, amigo de McVeigh y compañero en movimiento de milicias antigubernamentales, fue identificado como cómplice. Nichols se entregó voluntariamente al FBI en Kansas el 21 de abril. Durante registros de su casa, investigadores encontraron materiales relacionados con fabricación de bombas, libros técnicos, recibos de compra de fertilizante, herramientas. Pero físicamente, Nichols no coincidía con descripción de John Doe 2. Nichols era de complexión media, pelo castaño, pero había estado en Kansas el día del atentado según su coartada. Los investigadores reinterrogaron a empleados de Elliott's Body Shop. Tom Kessinger, el mecánico, insistió en que había visto dos hombres con la camioneta Ryder. Describió nuevamente al segundo individuo, más bajo que el primero, robusto, cabello oscuro, gorra. Pero otros empleados que estaban presentes ese día no recordaban haber visto segundo hombre. Vicky Beamer, empleada administrativa que procesó parte del papeleo, solo recordaba tratar con un cliente. El FBI enfrentaba contradicción. Testigo principal insistía en presencia de segundo hombre, pero evidencia física y otros testimonios no lo confirmaban. Los investigadores exploraron posibilidad de que Kessinger hubiera confundido eventos de días diferentes. La agencia de renta era ocupada. Múltiples clientes entraban diariamente. Tal vez Kessinger recordaba a otro cliente de día diferente y lo había asociado erróneamente con McVeigh. En mayo de 1995, el FBI anunció que John Doe 2 probablemente era error de identificación. Declararon que el boceto correspondía a mecánico del ejército llamado Todd Bunting, quien había estado en la agencia de renta el mismo día que McVeigh, pero alquilando vehículo diferente para propósito no relacionado. Los agentes entrevistaron a Bunting, quien confirmó haber estado allí. Su apariencia coincidía razonablemente con boceto. El FBI concluyó que Kessinger había visto a Bunting y McVeigh en la agencia el mismo día y asumió erróneamente que estaban juntos. Esta explicación oficial satisfizo a fiscales. El caso se construyó alrededor de McVeigh como autor principal y Nichols como cómplice que ayudó a obtener materiales. El juicio comenzó en 1997. McVeigh fue acusado de conspiración para usar arma de destrucción masiva, uso de arma de destrucción masiva, destrucción por explosivos y asesinato de 8 agentes federales que estaban en el edificio. Nichols enfrentó cargos similares. Durante el juicio de McVeigh en Denver, la defensa intentó argumentar que otros estaban involucrados. Los abogados defensores presentaron testimonios de múltiples testigos que reportaron haber visto a McVeigh con otras personas en días previos al atentado. Pero el juez Richard Match limitó severamente esta línea de argumentación. Determinó que testimonios sobre conspiradores adicionales no identificados eran especulativos y no admisibles. La fiscalía argumentó que evidencia contra McVeigh era abrumadora, independientemente de si otros estuvieron involucrados. La evidencia presentada en juicio era condenatoria. Registros telefónicos mostraban que McVeigh había llamado a agencia de renta Ryder usando nombre falso. Testigos lo colocaron en Oklahoma City la mañana del atentado. Residuos de explosivos fueron encontrados en su ropa. Había alquilado habitación en Motel Dreamland en Junction City días antes usando nombre falso. En su auto detenido por patrullero de carreteras, se encontraron materiales antigubernamentales
y tarjetas con instrucciones sobre fabricación de explosivos. McVeigh había expresado públicamente odio hacia gobierno federal, especialmente después del asedio de Waco en 1993. El jurado deliberó durante 23 horas. El 2 de junio de 1997, declararon a McVeigh culpable en todos los cargos. La fase de sentencia comenzó. Fiscales presentaron testimonios devastadores de familiares de víctimas. El 13 de junio, jurado recomendó pena de muerte. El juez Match formalizó la sentencia el 14 de agosto. McVeigh fue ejecutado por inyección letal el 11 de junio de 2001 en la Penitenciaría Federal de Terre Haute, Indiana. Harry Nichols fue juzgado separadamente. Su juicio, también en Denver, comenzó en septiembre de 1997. La evidencia contra Nichols era circunstancial pero sustancial. Había ayudado a comprar fertilizante. Había almacenado materiales en su casa. Había proporcionado apoyo logístico a McVeigh, pero no había estado presente en Oklahoma City el día del atentado. El jurado lo encontró culpable de conspiración y homicidio involuntario, pero no de uso premeditado de arma de destrucción masiva. No pudieron alcanzar veredicto unánime sobre pena de muerte. Nichols fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Con McVeigh ejecutado y Nichols encarcelado de por vida, el caso se cerró oficialmente. El Departamento de Justicia declaró que justicia había sido servida. Pero fuera de los tribunales, preguntas persistían. ¿Realmente McVeigh y Nichols habían actuado solos? ¿Qué pasó con John Doe 2? ¿Por qué múltiples testigos reportaron haber visto a McVeigh con otros individuos no identificados? Periodistas investigativos comenzaron a revisar documentos del caso. Bajo la Ley de Libertad de Información, miles de páginas de archivos del FBI fueron desclasificadas gradualmente en años siguientes. Estos documentos revelaron que la investigación había sido más compleja de lo admitido públicamente. Cientos de pistas sobre posibles cómplices habían sido exploradas. Docenas de personas habían sido interrogadas. Pero la mayoría de estas líneas de investigación llegaron a callejones sin salida o fueron descartadas por falta de evidencia corroborante. Uno de los aspectos más perturbadores era el volumen de testimonios de testigos que reportaron actividad sospechosa en días previos al atentado. Residentes de Oklahoma City dijeron haber visto camioneta Ryder estacionada cerca del edificio federal días antes del 19 de abril. Personal de seguridad de edificios cercanos reportó individuos fotografiando el edificio Murrah en semanas anteriores. Empleados de tiendas en Oklahoma City dijeron haber visto a hombres comprando materiales sospechosos. Estos testimonios eran problemáticos para Fiscalía, porque sugerían planificación más extensa de la que McVeigh podría haber realizado solo durante sus cortos viajes a Oklahoma City. McVeigh había estado en la ciudad solo brevemente en días previos. Si testimonios eran exactos, significaba que otros habían estado haciendo reconocimiento. La teoría oficial presentada en juicio era que McVeigh había seleccionado el edificio Murrah como objetivo por razones simbólicas y prácticas. El edificio albergaba oficinas del ATF, la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, organización que McVeigh culpaba por el asedio de Waco, donde David Koresh y decenas de seguidores murieron exactamente 2 años antes, el 19 de abril de 1993. El aniversario era deliberado. McVeigh veía el atentado como venganza y declaración contra tiranía gubernamental. Según Fiscalía, McVeigh había planificado el ataque durante meses. Había viajado a Oklahoma City en diciembre de 1994 para reconocimiento inicial. Había fotografiado el edificio. Había estudiado patrones de tráfico y presencia de seguridad. En marzo de 1995, McVeigh y Nichols comenzaron a acumular materiales. Compraron nitrato de amonio en Kansas. Robaron explosivos comerciales de cantera en Kansas también. Nichols construyó dispositivos detonadores en su casa. El plan alcanzó fase final en abril. McVeigh alquiló habitación en Motel Dreamland en Junction City el 14 de abril usando nombre falso. El 17 de abril,
alquiló camioneta Ryder usando identidad falsa de Robert Kling. El 18 de abril, McVeigh y Nichols se reunieron en Lago Geary, Kansas, donde cargaron fertilizante y otros materiales en la camioneta y ensamblaron la bomba. Nichols regresó a casa. McVeigh manejó solo a Oklahoma City durante la noche. La mañana del 19, estacionó la camioneta frente al edificio, encendió fusible temporizador de 2 minutos y se alejó caminando hacia su auto de escape estacionado cerca. La bomba detonó minutos después. Esta narrativa era coherente y respaldada hasta por evidencia, pero dejaba preguntas. ¿Cómo McVeigh solo había ensamblado bomba de 2 toneladas en camioneta? El proceso requería mezclar químicos, posicionar barriles, conectar detonadores. Era trabajo físicamente demandante y técnicamente complejo. ¿Podía una persona hacerlo sola en condiciones de campo? Expertos en explosivos consultados por defensa argumentaron que era posible pero difícil. Testigos en Oklahoma City proporcionaron testimonios que complicaban cronología oficial. Varios empleados que trabajaban en edificios cercanos al Murrah reportaron haber visto camioneta Ryder amarilla estacionada en área días antes del 19. Dinah Bradley, sobreviviente que estaba en oficina de seguro social del edificio Murrah, declaró haber visto camioneta Ryder amarilla estacionada frente al edificio varios días antes del atentado. Si su testimonio era exacto, significaba que alguien había estado haciendo vigilancia o preparativos previamente. Michael Hertig, oficial de policía de Oklahoma City, reportó haber visto camioneta Ryder amarilla estacionada ilegalmente cerca del edificio el 18 de abril, día antes del atentado. Hertig dijo que consideró dar multa, pero decidió no hacerlo. Su reporte fue documentado, pero no fue seguido extensamente en investigación oficial. Otro testimonio inquietante vino de Dr. Randall Heather, dentista que trabajaba en edificio frente al Murrah. Heather declaró que en mañana del 19, minutos antes de explosión, vio camioneta Ryder estacionarse frente al edificio. Dijo que vio 2 personas en la cabina. Describió conductor como hombre de pelo corto que coincidía con descripción de McVeigh. Describió pasajero como hombre más bajo con gorra. Esta descripción coincidía con John Doe 2. Heather insistió en haber visto 2 personas, no una. Jeff Davis, empleado de edificio cercano, reportó haber visto 2 hombres en camioneta Ryder momentos antes de explosión. Proveyó descripción similar, uno alto con pelo corto, otro más bajo con gorra. Davis estaba en ventana de su oficina cuando la camioneta pasó. La explosión ocurrió segundos después. Su oficina fue dañada severamente. Davis resultó herido pero sobrevivió. La acumulación de testimonios similares de testigos independientes era estadísticamente significativa. No eran personas que se conocían entre sí. Estaban en ubicaciones diferentes. Todos reportaron ver 2 hombres asociados con camioneta Ryder. ¿Todos estaban equivocados? ¿Todos confundieron lo que vieron? El FBI investigó estas afirmaciones. Agentes reinterrogaron testigos. Buscaron evidencia de segundo individuo. Revisaron videos de cámaras de seguridad de edificios cercanos. Pero calidad de videos era pobre. La mayoría mostraban la camioneta desde ángulos donde cabina no era visible claramente. Ningún video proporcionó evidencia definitiva de cuántas personas estaban en la camioneta. El FBI también exploró posibilidad de que McVeigh hubiera recogido autoestopista o que alguien más hubiera estado en el área por coincidencia, y si no confundido como cómplice. Pero ninguna persona inocente que coincidiera con la descripción de John Doe 2 se presentó voluntariamente ni fue identificada en canvases de vecindarios. La explicación oficial de Todd Bunting, el soldado que había estado en agencia de renta el mismo día, satisfizo al FBI pero no a todos los investigadores independientes. Bunting coincidía aproximadamente con el boceto, pero su presencia en agencia de renta no explicaba testimonios de testigos en Oklahoma City que vieron 2 hombres en camioneta el día del atentado. Bunting tenía coartada sólida para el 19 de abril. Estaba en base militar Fort Riley ese día. Periodistas que cubrieron el caso extensamente como J.T. Jetta Cash del McCurtain Gazette
y Jayna Davis, reportera de televisión de Oklahoma City, realizaron investigaciones independientes. Ambos identificaron individuos sospechosos no explorados completamente por FBI. Cash reportó sobre conexiones de McVeigh con extremistas de derecha en Oklahoma y Arkansas. Davis investigó posible conexión con terroristas de Medio Oriente, teoría que fue ampliamente descartada por FBI, pero que generó controversia pública. La teoría de Jayna Davis era que McVeigh había tenido ayuda de grupo de iraquíes que vivían en Oklahoma City en 1995. Davis identificó específicamente a un hombre llamado Hussein al-Husseini, quien según ella coincidía físicamente con el boceto de John Doe II. Davis compiló testimonios de testigos que decían haber visto al-Husseini con McVeigh en días previos al atentado. Presentó su investigación en el libro The Third Terrorist, publicado en 2004. El FBI investigó formalmente alegaciones de Davis. Agentes entrevistaron a al-Husseini, quien negó cualquier involucración. Su empleador proporcionó registros de tiempo que lo colocaban en trabajo el día del atentado. El FBI concluyó que no había evidencia creíble de su participación. Al-Husseini demandó a Davis por difamación. El caso se resolvió extrajudicialmente. La teoría de conexión con Medio Oriente no fue respaldada por agencias de inteligencia. Pero mientras teoría específica de Davis fue descartada, pregunta subyacente permanecía. ¿Habían existido otros cómplices domésticos? McVeigh había sido parte de movimiento de milicias antigubernamentales. Había asistido a reuniones. Había conocido docenas de personas que compartían su ideología extremista. ¿Alguno de ellos había ayudado en planificación o ejecución? El FBI interrogó a muchos asociados de McVeigh. Michael Fortier, amigo cercano de McVeigh de Arizona, admitió que McVeigh le había contado sobre planes de bombardear edificio federal meses antes. Fortier no reportó esto a las autoridades. Después del atentado, Fortier cooperó con los fiscales a cambio de trato de clemencia. Testificó contra McVeigh en juicio. Fortier fue sentenciado a 12 años de prisión por no reportar crimen y otros cargos relacionados. Su esposa Lori también testificó. Ella admitió haber ayudado a McVeigh a hacer identificación falsa usada para alquilar camioneta Ryder. La cooperación de Fortier fue crucial para Fiscalía, pero también reveladora. Si Fortier conocía los planes, ¿quién más sabía? El movimiento de milicias era red extensa. Grupos en múltiples estados compartían información y ideología. Andreas Strassmeyer, ciudadano alemán que vivía en compound de extremistas de derecha llamado Elohim City, en frontera entre Oklahoma y Arkansas, fue investigado como posible conexión. Testigos reportaron haber visto a McVeigh visitando Elohim City. Llamadas telefónicas de McVeigh fueron rastreadas en una área cercana a Elohim City. Strassmeyer era instructor de armas en el compound y tenía entrenamiento militar del ejército alemán. Su presencia en Estados Unidos y actividades en Elohim City fueron sospechosas. El FBI interrogó a Strassmeyer. Él negó conocer a McVeigh. Registros de inmigración mostraban que Strassmeyer había estado en los Estados Unidos con visa vencida. Después del atentado, Strassmeyer regresó a Alemania. Autoridades alemanas cooperaron con FBI, pero Strassmeyer nunca fue acusado. La investigación sobre su posible involucración fue cerrada por falta de evidencia. Carol Howe, informante del ATF, que había infiltrado Elohim City, reportó a sus manejadores meses antes del atentado que extremistas en el compound estaban planeando acción violenta contra el gobierno federal. Howe mencionó específicamente que edificios federales en Oklahoma y Texas eran objetivos discutidos. Sus reportes fueron documentados, pero ATF no actuó preventivamente. Después del atentado, valor de información de Howe fue cuestionado. Ella fue acusada de conspiración no relacionada con Oklahoma, pero fue absuelta. Los documentos del ATF sobre reportes de Howe generaron controversia. Críticos del gobierno argumentaron que atentado podría haber sido prevenido si información de Howe hubiera sido tomada más seriamente.
El ATFE defendió sus acciones argumentando que información era vaga y no específica suficiente para justificar intervención. La cuestión de Jonas John Doe II nunca fue completamente resuelta, pero fue eclipsada por evidencia abrumadora contra McVeigh y Nichols. Los fiscales tenían caso sólido basado en evidencia física, testimonios de cómplices cooperantes y confesiones parciales de los acusados. McVeigh nunca negó su participación. En entrevistas antes de su ejecución, admitió haber bombardeado el edificio. Se describió como soldado en guerra contra gobierno tiránico. Expresó remordimiento mínimo, pero McVeigh fue deliberadamente vago sobre detalles de planificación. Cuando se le preguntaba si otros habían ayudado, daba respuestas ambiguas. En algunas declaraciones, sugería que había actuado solo. En otras, insinuaba que otros compartían la responsabilidad moral sin especificar quiénes. Esta ambigüedad era frustrante para los investigadores, que querían el catálogo completo de cómplices. En 2007, 6 años después de la ejecución de McVeigh, libro fue publicado basado en la correspondencia entre McVeigh y los autores. El libro, American Terrorist, Timothy McVeigh and the Oklahoma City Bombing, por Lou Mitchell y Dan Herbeck, contenía las transcripciones de entrevistas extensas. En estas conversaciones, McVeigh describió cómo había construido la bomba, pero fue evasivo sobre la ayuda recibida. Dijo que Nichols le había ayudado a obtener materiales, pero que ensamblaje final y colocación de la bomba fueron solo trabajo suyo. McVeigh insistió en que había encendido fusibles solo y se había alejado solo. Según su versión, ninguna otra persona estuvo presente en Oklahoma City el 19 de abril.